Bueno, señores, son las 8, 4 minutos. Aníbal Carrosario. Señores, buenos días, buen martes. Ayer festivo por el Día de la Constitución. Mañana es realmente el Día de la Constitución. Pero estamos aquí precedidos de un fin de semana muy particular, muy agridulce para República Dominicana. El fallecimiento el viernes del hermano del administrador del Banco de Reservas y de la senadora Cristina Lizardo, el señor Juan Bautista Lizardo, pues empezó un proceso de tristeza y de no aceptación cuando una persona joven, productiva, simple y llanamente se va. Y esto pues siguió con el fallecimiento del señor padre, del señor presidente de la República, el señor Juan Pablo Medina, que en el caso del señor Medina pues está la satisfacción de que murió a los 101 años. Y ese es un privilegio de poquísima gente en el mundo. Y me constan los esfuerzos de su familia para sobre todo darle calidad de vida en sus últimos 5 o 10 años. Y ya más recientemente, ayer fue velado en la funeraria Blandino Rafael Jiménez. Rafael Jiménez fue mi profesor universitario de teoría de la comunicación, pero no solo mi profesor universitario, fue el profesor de generaciones y generaciones. Él prácticamente echó uñas y dientes en la Autónoma de Santo Domingo, catedrático de Comunicación, Facultad de Humanidades. De hecho, aspiró a dirigir la Facultad de Humanidades el profesor Rafael Jiménez. Él le sobrevive su hija. Estuvo primeramente afectado de una situación coronaria hasta que finalmente, ojalá y podamos, bueno, ya estamos viendo la foto para quienes nos siguen en el 23, hasta que finalmente falleció como la consecuencia de un tumor en la cabeza que lamentablemente se detectó ya en un estado bastante avanzado. Pasa los restos del profesor Jiménez, nos dejó un gran legado. Fue un gran catedrático desde muchísimo antes de yo entrar a la universidad. Yo soy matrícula 98, hasta no hace tantísimo tiempo que estaba totalmente activo. Es difícil despedir a gente que de manera positiva te ha marcado, y ese es mi caso con el profesor Jiménez. Y bueno, como la vida, ¿verdad? En la vida hay de todo, hay alegrías, hay tristezas, hay que despedir, también hay que dar bienvenidas. Y de esa situación tan difícil, pues yo paso a saludar, a felicitar a Sayas. A Sayas y a toda la gente, Cristal, Sosa, por ejemplo. Pero fue un equipo inmenso, Isabel Reynoso en el área del diseño de la ropa del baile, a quienes se entregaron en la coreografía, hasta a la OMSA que le suplió transporte. El tema es que 422 parejas lograron que República Dominicana rompiera un récord que lo tenían los rusos. Parecía una contradicción, pero sí, los rusos tenían el récord de la mayor cantidad de personas que de manera sincronizada, entiéndase, vestidos iguales, asumiendo una coreografía, pues bailaban nuestro merengue, nuestra música. Ese récord de los rusos, con 300 y tantas parejas, pues fue superado por República Dominicana durante el fin de semana, como dije, gracias a esa iniciativa de Sayas, y que se extendió a todo un equipo que lo asumió. Vi que contaron con un patrocinio importante, vi que contaron con apoyo importante, y ojalá y eso sea una de las tantas y tantas actividades que levantan el orgullo patrio y que hacen también que la inversión en el merengue, una vez más, nos demos cuenta de que simple y llanamente vale la pena. Otros récords a romper, bueno, vi una entrevista y él hablaba que por ahí podría ser el récord de los bailadores de bachata, que lo tiene España, y otros tantos, pero qué bueno, es un aliciente, es un traguito delicioso en medio de un país
con razones para tener pesar y con razones también para asumir el reto de convertir a República Dominicana en una verdadera nación, en un país que responde a su gente, en un país que dé garantías. Y precisamente hablando de garantías, vamos a ver las imágenes de Ambiorix Nepomuceno. Qué frío ese señor, ¿eh? Las imágenes se evidencian. Finalmente, 5 años después, las autoridades lo trajeron a República Dominicana. Sí, lo trajeron a República Dominicana. Él primeramente le dijo a los periodistas, Dios los bendiga. Y después, ya en Santiago, dijo que él es inocente, que él no tiene nada que temer. Recordemos que él es el principal acusado de ultimar, de asesinar a la abogada Paola Languasco, oriunda de Puerto Plata, y que tenía contactos con él vía redes sociales, aunque el padre de Paola ha dicho, ella no lo conoció por las redes. Ellos se conocían desde el 2011 y cuando él llegara a República Dominicana, él la contactó supuestamente para que le hiciera un trabajo. Paola era abogada. Finalmente se ven en la casa de él y de ahí es que la sacan muerta, sepultan el cadáver. Los autores o parte de los autores materiales, de hecho, están condenados, pero faltaba él, que era la pieza fundamental para armar el expediente, del cual entiendo yo, él no tiene posibilidades de escaparse. A eso se suma que a Paola, de varios disparos, esos disparos provinieron de un arma que está involucrada en un asesinato previo al 2015 en San Francisco de Macorís. Y en aquel momento las autoridades simple y llanamente no investigaron o no les dio la gana de investigar. Ya en este proceso, tengo entendido, porque se pidió la extradición siendo Francisco Domínguez Brito titular de la Procuraduría, pero esa extradición por una serie de errores procesales, simple y llanamente se cayó. Se cayó. Y él, estando preso en España, escapa a Alemania, y es en Alemania, en Hamburgo, que las autoridades españolas, con presión de Interpol, a propósito del pedimento de extradición de las dominicanas, pues lo detienen y en España termina de cumplir una condena que él tenía ya por otros motivos, creo que vinculados al narcotráfico. Sé que Gisela Soto, procuradora adjunta, responsable de todo este tema que tiene que ver con la extradición y que mantiene una relación muy directa con Interpol. Sé que Gisela Soto viajó en varias ocasiones a España, porque parece que toda la estructura de protección de derechos y demás se convierte en un atasco, se convierte en un tapón para simple y llanamente viabilizar de manera ágil estos procesos. Estamos hablando de 4 años después, 4 años después que este hombre es traído a República Dominicana. Muchos escollos que entiendo se tienen que revisar para evitar que siga siendo un proceso sumamente difícil. Porque Quirinito anda por ahí, porque Argenis Contreras está en Estados Unidos y por una serie también de tecnicismos es que no ha sido posible tenerlo aquí en el banquillo de los acusados. Obviamente en este momento uno celebra que este hombre frío que aparentemente planificó ese crimen de arriba a abajo hasta enterrarla en una alcantarilla, un psicópata, un hombre vinculado a otros hechos delictivos que escapó a España por la complicidad de autoridades del Ministerio Público de Santiago en ese momento, de la Policía Nacional de Santiago en ese momento y de la Dirección General de Migración. Por eso es que hemos cogido toda esta lucha, por la complicidad de la autoridad, porque no tememos a las consecuencias y problemas gravísimos los resolvemos con 100,000, con 50,000 pesos y hasta con menos. Se espera que se le conozca coerción, el Ministerio Público ha adelantado que va a pedir 1 año. Y yo no creo que haya un juez que se atreva a dictar lo contrario, porque ahí están todos los elementos, desde peligro de fuga hasta razones de peso como el arma, para entender que él fue el autor y ejecutor hasta cierto punto del asesinato de Paola Languasco.